La radio de todos. Y hoy viernes tenemos una nueva cita con El Mirador y por ello ya contamos en directo en nuestros estudios de Radio Torre Pacheco con Miguel Galindo. Miguel, buenos días. ¿Qué buenos tal? Días, Micaela. ¿Qué tal? Muy bien, eso muy digo bien. yo, tocaya. Yo muy contenta siempre porque vienen los viernes. Entonces yo estoy contentísima de escucharte y de estar aquí contigo. Bueno, Miguel, el artículo que nos vas a leer a continuación se publicaba en el día de ayer, en el diario La Opinión de Murcia, se titula Patrias, y enseguida... Las patrias, las naciones, los países, no son fenómenos ni estados naturales, mucho menos eternos. Aunque se derrochen ingentes esfuerzos en dar una imagen por la que afirmen que merece la pena matar o morir, montar guerras, exigir sacrificios y fabricar mártires que la justifiquen. Todo lo contrario, son hechos circunstanciales y artificiales, motivados por intereses políticos, económicos, sociales, culturales, que además son cambiantes a lo largo de la historia. Los países en realidad, además, aparecen y desaparecen, se fusionan o son absorbidos, se mueven según las élites que manejan el mundo y son, en definitiva, un producto maleable de la evolución o la involución humana. Lo que pasa es que llevan adherido un mucho de emocionalidad y emotividad, de acciones y reacciones venales, de visceralidad en suma, casi siempre motivada por un origen más o menos inventado, más o menos creído por adaptado, más o menos inyectado en la más primaria y tierna educación. Hace poco más de un milenio, España como tal no existía. Por ejemplo, si acaso después existió el primer esbozo de nación, que fue cuando una monarquía escasa y belicosa, pero la parte quizá más rica y poblada de lo que entonces era la península meramente geográfica, estoy hablando de Castilla, decide unirse con otra de menor identidad, pero no menos importante, Aragón. Esa interesada fusión refuerza un sentido inicial de pertenencia a algo fuerte, poderoso, potente. Luego vendrá el descubrimiento de América, la alianza con los Habsburgo. La corona inicia guerras expansionistas y se va generando alrededor de todo esto una solidaridad entre los súbditos con la ayuda de un poderoso coagulante, la religión, siempre muy interesada en sacar buena tajada de todo. Todo forma identidad, la de una monarquía católica. Esa religión castiga a los que no se unen a o se apartan de esa idea. Y se unen con la Inquisición como herramienta y el Estatuto Nacional de la limpieza de sangre. Bien, pues ya está el plantel en la maceta y la unidad de las tierras conquistadas como abono. Sin embargo, aún no se tiene sentido ni sentimiento de nación hasta que no se produce la controvertida, pero famosa y muy manipulada y utilizada Guerra de la Independencia. Bien, he intentado esbozar muy esquemáticamente, con apuntes someros, la esencia de una nación, de un país, como el nuestro, por ejemplo. Así se formó la idea de España.
apenas 4 días con pasado mañana si lo comparamos con el curso de la historia y con el transcurso del tiempo. Y no cabe la menor duda que dentro de otros tantos 1000 años, o bastantes menos por lo acelerado de los acontecimientos, igual que entonces se hizo, se puede deshacer o modificar o convertirse en otra cosa, o simplemente irse a hacer puñetas. Pero es que esto ocurre igual en todos los países del mundo. Los mapas políticos, que no los físicos, cambian en cientos de años o incluso en décadas, con una enorme rapidez y facilidad. El mapa político que yo estudié en mi escuela de Europa, por ejemplo, no tiene nada que ver con el que estudian mis nietos. Apenas media docena de esos países permanecen, e incluso ellos han cambiado sus fronteras. Y dentro de otra generación, con el proyecto de la Unión Europea en marcha, ese mismo mapa no se va a parecer en nada al actual, posiblemente. Todo es cambiante, nada permanece. La misma España, en el siglo XIX, o sea, ayer mismo, llegó a tener 3 banderas, un par de himnos y media docena de fiestas nacionales. Y ya en el siglo XX, casi que hoy, sufrimos una guerra civil, ganada por los sublevados, por cierto, que impulsó una dictadura de tipo nacional católica conservadora, o sea, del corte de la monarquía absolutista de Fernando VII. Hicimos un viaje atrás en nuestra historia, cargándose todo lo avanzado en los fugaces gobiernos de la República y excluyendo a media España, a la que llamaban curiosamente la anti-España. Y esto lo recuerdo yo, no hace tanto tiempo, yo era un niño. Pero la estabilidad de los sistemas políticos son lo suficientemente frágiles porque dependen de circunstancias sociales, económicas, geopolíticas, que lo modifican. Por eso mismo que todo cambia y nada permanece eternamente. Y por eso sorprende la cortedad de miras de aquellos partidos y formaciones políticas que se resisten a actualizar, cambiar y optimizar la herramienta que adapta a los estados y los países a esos tiempos cambiantes. Y esa herramienta se llama Constitución. Aquí, en España, por no salirnos de nuestro modelo, hay que adaptar el Estado autonómico a la realidad de casi medio siglo después. Eso supone transformar un texto que va muriendo poco a poco y cambiarlo en una letra viva y útil para otros 50 años más al menos. La Constitución es un organismo vivo y hay que ir revitalizándola. Los episodios del País Vasco o los de Cataluña o los que pueden estar larvándose en otros lugares y comunidades españolas pueden acelerar un cambio brutal del esquema político por el que nos hemos regido hasta ahora. Y puede hacerse bien o puede hacerse mal. Desde una federación de estados ibéricos, incluyendo a Portugal, a un desmembramiento ruinoso y suicida. Todo es posible. Absolutamente todo. La historia enseña a quien quiere aprender de ella que no existe nada fijo ni absoluto. Nada. Y que fomentar los patriotismos y patrioterismos puede producir los efectos contrarios a lo que se busca. Es mucho mejor educar para enseñar a la gente a saber tener los pies en el suelo. Y el personal que no quiera aprenderlo, pues mira, que se busque la vida por ahí, pero que no nos la complique en el resto. Bueno, pues aquí está el artículo que nos acaba de leer Miguel Galindo, Patrias, y ahora
Vamos a leer los comentarios, a ver qué opinan tus seguidores. Vamos a comentar el de Luis Miguel. Dice así: es un concepto que normalmente nos pasa desapercibido, que la patria se forma de intereses económicos, culturales, políticos, pero no son nada físico y estable, sino que se hacen de ideas cambiantes. Tú lo has recordado en tu artículo con una lección de historia de la propia España. No está nada mal. Muchas gracias, pero es que es así. O sea, cualquiera que lea la historia de España, la verdadera, la auténtica, no la que nos estamos inventando a cada momento, pues verá que España no ha existido siempre, que España ha existido 4 días, y que todo ha ido cambiando, pero no España, Europa entera, todo es cambiante. Y es por eso, porque las patrias se forman según conceptos. O sea, el macizo central, la meseta castellana, algo físico, sigue estando ahí siempre, siempre. Gobierne una república, gobierne se haya deshecho Castilla-La Mancha y ahora se llame, no sé, la cuadra de las vacas. Todo eso, ahora, eso sigue ahí. Pero el resto cambia. Pero nos meten en la cabeza el morir por la patria, el sacrificarse por la patria, el matar por la patria. Pero oiga usted, si la patria de hoy no tiene nada que ver con la patria de mañana, ¿qué me está usted contando? Hábleme de otras cosas más importantes, y no me engañe. Vamos ahora con el comentario de María. ¿Te has dado cuenta que esa no es la idea de patria que nos enseñan? En las escuelas, desde pequeños, nos meten en la cabeza que historia y patria es lo mismo, pero claro, no lo es. Son conceptos relacionados, pero conceptos distintos, diferentes. ¿No es así? Así es. Historia es una cosa, patria es otra. Historia es el conjunto de cientos, de docenas de patrias que ha tenido esa historia. Y que cambian y que se deshacen y desaparecen y aparecen otras nuevas. Eso es un concepto cambiante, un concepto mudable. Entonces, hay que darle el valor que tiene lo que es mudable y lo que cambia y lo que no es fijo. Pero al contrario, queremos darle el valor opuesto. Y de ahí viene pues el desajuste. Vamos ahora con el comentario de José Ramón. Mira, no sé si tu artículo de esta semana me ha gustado o me ha disgustado, pero es que poner en duda lo que entendemos por patria es muy atrevido por tu parte, ¿no crees? Por un lado lo encuentro temerario, pero por otro me atrae. Reconozco que lo que dices es cierto, pues nada permanece inalterable, y sin embargo nos educan en que la patria es algo fijo, estático, eterno. Es que no lo es. O sea, yo entiendo que no te haya gustado. No me gusta escucharte que te ha disgustado. Mejor no me ha gustado. Que no es, pero vale, lo entiendo, lo comprendo, incluso lo acepto. Pero tú piensa una cosa. La patria se lo inventan los políticos del momento porque viven de ella y muy bien además. Y entonces les interesa que todos los ciudadanos de esa, entre comillas, patria, defiendan la patria con uñas y dientes, porque es su concepto lo que están defendiendo. Te pongo un ejemplo. Yo tengo 70 y voy ya para los 72 años, camino de ello. Estoy pasando el Rubicón. Bien, fíjate, yo he conocido en mi corta edad, si lo comparamos con la historia, dos conceptos de patria totalmente diferentes. La patria de Franco no se parece en nada a la patria de ahora. ¿Cuál es la verdadera? Pues ninguna. Pero es que los que son mucho más viejos que yo, que todavía quedan, han bebido 3 conceptos distintos de patria. La patria del ideal republicano, la patria de la dictadura, que no tenían nada que ver, era totalmente opuesta a los ideales, y la patria, llamémosle, democrática o partitocrática. Los ideales son distintos. El mapa físico es el mismo, la piel de toro, pero son 3 patrias distintas en menos de un siglo.
Por lo tanto, ese concepto de patria que tú dices que te han metido a ti y nos han metido a todos, no sirve, es falso. Vamos ahora con el comentario de Mari Carmen. Efectivamente, eso es verdad. Hace 1000 años de España no existía ni el nombre. Y dentro de otros 1000 a saber lo que será España, si es que aún existe como tal. Las sociedades humanas evolucionan y cambian para mejor o para peor. No son estables. Y sin embargo, creemos que lo son. Y morimos y matamos por esa idea. Absurdo. Absurdo. O sea, fíjate, voy a ampliar el ejemplo anterior. ¿Por qué hubo en España una guerra fratricida? Donde murieron cientos de miles de españoles que se mataron los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hubo un momento en la historia en que coincidieron en un mismo país, España, dos conceptos de patria diferentes y opuestos. El de un gobierno legalmente establecido, mejor o peor, que era la República, y el de un golpe de Estado, por un dictador que tenía otro concepto de patria. Y hubo un derramamiento de sangre brutal, y hubo una guerra civil. O sea, ese es el ejemplo ampliado al anterior. Vamos con el comentario de Mondovilio. Has puesto el dedo esta semana en una llaga muy sensible, amigo mío. Fíjate dónde normalmente sale el patriotismo y la patria, o mejor, las patrias a relucir en el fenómeno del fútbol, por ejemplo. Ahora empieza un mundial. Mira a la gente sacar las banderas y los vivas a la calle cuando gana el equipo nacional. Ahí tienes a la patria. Eso es Mondo, ¿no? Sí, Mondovilio. Sí. Fíjate, y oye, no podemos decir que es mentira. Ahora nos viene un mundial, no sé si empieza esta semana que viene. Bueno, pues veremos cómo empieza a ganar España, veremos un patrioterismo en las calles brutal. De banderas, de vivas, de alegría, o sea, vamos a ver, resulta que en el siglo XXI, en la edad moderna, las patrias las hemos trasladado al equipo de fútbol. Un equipo de fútbol que está compuesto por como esos perros que vemos por ahí y decimos es un mil leches, porque son gente de toda... hay hasta catalanes defendiendo el equipo de España. Y vascos, o sea, eso. Y si no, vámonos a un equipo local, el equipo de mi región, de mi ciudad o de mi pueblo. Bueno, pues ahí hay hasta extranjeros, hasta lapones, pero viva mi equipo. O sea, fíjate qué concepto de patria. Claro, eso es que no es ni patria. Eso es patrioterismo puro y duro. Seguimos leyendo más comentarios, vamos con el de Monse. Así que, según Mondo, la patria está en el equipo de fútbol. Desde luego, los dos no podéis ser más revolucionarios. Pero claro, cuando veo, no aquí en Barcelona, claro, sino en el resto de España, cómo se reacciona cuando se gana un partido y lo poco que lo hacemos en otras cosas, pues claro, tengo que daros la razón. Claro. Pero fíjate, han nombrado una palabra también que se utiliza con una ligereza tremenda y muy discutible. Soy unos revolucionarios. ¿Para quién? ¿Y en comparación con qué? Porque podemos ser unos reaccionarios, que esto es lo contrario. O sea, nosotros, Mondo y yo, nos trasladamos a Venezuela, donde existe un gobierno supuestamente revolucionario, y decimos lo que pensamos y entonces somos reaccionarios. Somos lo contrario. Se nos pone la etiqueta contraria. A mí mismo me han tachado virulentamente en mi vida, entre comillas, activa, me han tachado virulentamente de ser fascista y de ser comunista al mismo tiempo, según uno o según otro. Bueno, pues todo esto va muy relacionado con lo que estamos hablando del concepto de patria. Son conceptos, y los conceptos no son realidades, son ideas. Vamos ahora con el comentario de Lucas.
Bueno, lo de la guerra de la independencia tiene tela. Un retraso histórico pintado como una gesta histórica. Un pueblo retrógrado, abanderado por una iglesia oscurantista que perdía su poder con la Ilustración europea y que entronizaban el vivan las cadenas de un nefasto Fernando VII. Exactamente. O sea, fíjate, sin embargo, a nosotros y a muchísimas generaciones durante más de 40 años nos han enseñado una realidad falsa y contraria. La guerra de... Bueno, todavía el 2 de mayo en Madrid se celebra como fiesta local. Como algo heroico, como una de las páginas de la historia de mayor raigambre, como Viva España, como tal, y sin embargo no fue así. Aquello fue un vivan las caenas, que era lo que gritaba la gente en las calles de Madrid cuando se levantaron contra el invasor francés. ¡Vivan las caenas! O sea, viva lo contrario a la libertad. ¡Viva la esclavitud! ¡Viva la represión! ¡Viva! Eso fue lo que se gritó. Y sí, nos invadió Napoleón. Pero no fue lo que se combatió en España, no fue a Napoleón. Mentira. No fue a los franceses. Mentira. Lo que se combatió fue la Ilustración europea, que se estaba abriendo paso en todo el continente y que a la Iglesia no le convenía, porque quería seguir manteniéndonos en la Inquisición y en el santo temor a la curia. Y Fernando VII vino a traer de nuevo eso. Bueno, gracias a Dios, hemos tardado 80 años de vellón, pero eso ya se está enseñando en los institutos. Ya mi nieta lo estudia así. Menos mal, algo hemos avanzado, aunque sea con mucho retraso. Bueno, algo es algo. Vamos ahora con Mercé. Mi tía abuela, leo textual, leches, siempre hablo de mi tía abuela, ¿te das cuenta? Pues que ella decía que la patria reside en la cultura, pero hace madriguera en la cultura. Al principio no entendía lo que quería decir, pero con el tiempo me di cuenta de su enorme sabiduría. Tú vienes a recordármelo. Magnífica frase, fantástica. Fantástica. La patria está en la cultura, pero hace madriguera en la incultura. Magnífico, ¿eh? No he oído una frase tan descriptiva. Efectivamente, bueno, pues la cojo y la hago mía. La patria está en la cultura. La patria está en la historia. La patria está ahí. Ahora, ¿dónde anida la patria? En la incultura. En el fútbol. En los patrioterismos. Mi pueblo es mejor que el de al lado, en las comunidades autónomas. Ahí es donde anida la patria, en la incultura. Por eso se cambia la cultura, que no interesa, y se hace una historia a medida. Esa frase es fantástica, ¿eh? Bueno, pues eso es para enmarcarlo. Es de Mercé. Vamos ahora con un comentario que firma David. Has dado una pequeña lección de historia. No se nos debería de olvidar la verdadera, la auténtica, la historia original de España, no la que nos meten interesadamente en cada plan de estudios autonómicos. Eso es el mejor ejemplo de lo que tú dices en tu artículo. Cambiamos la realidad aún con falseamientos y mentiras. Por supuesto. O sea, son 17 historias distintas. Y cada uno cuenta la que más le conviene, retorcida según sus propios intereses. Eso es una burrada. Eso es un plan de estudio o de lo que sea, o de educación, o de lo que sea, que es de lo más ignorante y de lo más inculto que ha parido madre. No, señor, existe una historia común que se ha hecho de abajo hacia arriba. De pequeños reinos de taifa a una nación. Y esa historia está ahí. Y no podemos retorcerla para ahora, en lugar de sumar, restar, que es lo que se está intentando. Bueno, ¿por qué? Porque nuestra patria, lo que entendemos por patria, pues está en eso, está en nuestro equipo de bolsillo, no está en la historia. Equipo político, equipo de fútbol o equipo de caca barata. Y ya está. Es como aquel que ha ganado algo, y no sé, una competición en Laponia, y lo reciben en su pueblo como si fuera un héroe.
De eso estamos haciendo patria. De eso estamos haciendo patria. De lo mezquino, de lo pequeño, de lo corto, del barro de la calle, de eso estamos haciendo patria. De corrales, el corralismo. Vamos ahora con el comentario de Dolores. Yo soy aproximadamente de tu edad, quizá algo menor que tú. Y recuerdo, y puedo avalar lo que tú dices de nosotros, efectivamente estudiábamos una, creo que se llamaba Geografía Política en las escuelas, que nada tiene que ver con los países y realidades que hoy existen, y apenas si hace 60 años de esto. Así que... Geografía política y geografía física, vamos, yo la recuerdo así. Geografía política y te ponían, o sea, geografía física y te ponían tus mapas, geografía política, y entonces sobre ese mapa pintaban de colores, bueno, pues si alguien conserva esa geografía política de entonces y la pone con el mapa de geografía política de hoy, verá que no tiene nada que ver, no se parecen nada, en menos de un siglo, Y en menos tiempo, yo cuando estudiaba también... Menos de un siglo. También ha cambiado, Ha cambiado. Pues imagínate de esta señora que dice que es de mi edad, imagínate. Tremendo. ¿Cuál era la patria? ¿La de entonces, la de ahora o la de mañana? ¿Dónde está la patria? Pues o está en todo o no está en nada. Es lo que digo yo. Y llegamos ya al último comentario, lo firma Juan, dice así: ¿tú crees que lo del País Vasco, Cataluña o cualquier otra puede alterar la realidad de patria de hoy en día? Desde luego, las circunstancias varían de unas a otras y la historia no es algo estático, sino algo cambiante. Claro que puede cambiarlo, por supuesto que puede cambiarlo. Vamos a ver, en la época de Franco existían una cosa llamada regiones y provincias. Era una división total y absolutamente artificial. Artificial y artificiosa. Pero lo hizo la dictadura sí o sí. Bien. Luego vino la democracia. Y entonces se inventa que eso no, porque venía de una dictadura. Y hace comunidades autónomas. Una división tan falsa, tan irreal, y tan por intereses políticos como la que hizo Franco con la otra. Exactamente igual. Son 17. Igual. Por intereses políticos, a la región de Murcia, que incluía Albacete, le quitan Albacete, se lo ponen a La Mancha. Intereses puramente políticos. Puramente políticos. Exactamente igual que hizo Franco. Una división anárquica. Bien. No, señor. Tú quieres honrar tu historia. ¿Quieres honrarla? Coge el escudo institucional y mira a ver lo que formó España. 7 reinos están ahí, los 7 y los escudos. Forma 7 lo que tú quieras. Estados autonómicos, dale el nombre que quieres. Pero no, aquí vamos a las cuestiones que no tienen nada que ver con la historia, con intereses políticos del momento. Y esto, igual que se ha cambiado 3 veces, cambiará otra 4. Tenlo por seguro. Ahora, ¿por qué? Porque es artificial y artificioso lo que se ha hecho. Cambiará. Y yo no le estoy dando la razón a catalanes y al vasco. Posiblemente que a lo mejor cambie para mejor. Y es decir, señores, 7 y 1 a 8. O sea, vamos a hacer una federación de estados ibéricos incluyendo a Portugal. Lo lógico es sumar, no restar. Bien, y con este último comentario terminamos el Mirador de esta semana, donde Miguel Galindo nos ha leído Patrias. Y para la semana que viene, para el próximo viernes, tenemos, como lo tengo ya anotado, lo voy a decir yo, Carnavalandia. ¡Ole! Bueno, pues ahí... Carnavalandia. Nos enteraremos. Cada cual que adivine, sí, que lo interprete. Muy bien. Bueno, vosotros sabéis que yo no doy puntada sin hilo. Ya. Entonces, pues posiblemente que hablemos del carnaval y algo más. Posiblemente. Pegado a eso. Me lo imagino. Pues bien. Hasta la semana que viene, Hasta Miguel. la próxima semana.